La Guerra de las Dos Rosas constituye el epílogo de la Guerra de los 100 años, que le sirve de trasfondo. Es la consecuencia obligada de la derrota en aquella larga lucha que sostuvieron los ingleses por la hegemonía en el continente y del descontento que la pérdida de las posesiones inglesas en Francia provocó en el pueblo inglés. Durante el largo periodo que duró la regencia más o menos encubierta o declarada, los nobles ingleses habían adoptado actitudes cada vez más anárquicas, esperando aprovechar una ocasión favorable para hacerse con el poder. El interés por los asuntos públicos de que el rey Enrique VI carecía lo manifestó en demasía su esposa Margarita d'Anjou, con la que se había casado en 1445 cuando ella contaba 16 años de edad. Era hermosa, muy capacitada y amaba el poder, y desempeñó un papel preponderante en la política del reino, puesto que el rey no tenía heredero, y a su muerte la casa de York gozaba del derecho preferente a la corona de Inglaterra. Había un hombre a quien la reina vigilaba de modo particular, el duque Ricardo de York, bisnieto del rey Eduardo III. Ricardo, que se había distinguido en la defensa de Normandía, podía convertirse en adversario muy peligroso, pues en torno suyo se agrupaban los nobles descontentos de todo el país. En 1453 el rey perdió la razón. Nieto del infortunado Carlos VI de Francia, quizás fuera víctima de alguna tara hereditaria. Enrique quedó sumido en un estado de total apatía y Ricardo de York se dispuso a hacerse cargo de los destinos del reino. Sin embargo, poco después la reina dio a luz un hijo, de modo que la sucesión quedaba asegurada en la dinastía de Lancaster. La réplica de Ricardo fue inmediata. En 1454 se hizo nombrar por el Parlamento regente del reino, por todo el tiempo que durara la enfermedad del rey. La reina aceptó al principio por miedo, pero al mejorar un poco la salud del soberano hizo retirar la regencia de Ricardo. En 1455 estalló una guerra abierta entre las dos casas, la de York y la de Lancaster, entre los partidarios de la Rosa Blanca y los de la Rosa Roja, emblemas respectivos de ambas casas señoriales. Ricardo de York, el hombre cuyos manejos provocaron la Guerra de las Dos Rosas, pereció con uno de sus hijos en la batalla de Wakefield en 1460. Margarita hizo colgar sus dos cabezas de la puerta de la ciudad de York, la de Ricardo ceñida con una corona de papel. La dirección efectiva del partido de los York pasó a manos del joven conde de Warwick, el más rico feudatario del reino. Como político, Warwick era el representante típico del espíritu partidista de su época. Desde 1455 había sido gobernador militar de Calais, la última posesión inglesa en Francia, en cuyo cargo demostró gran energía. Warwick tendía a ejercer de hecho el poder en Inglaterra, pero su candidato al trono era Eduardo, hijo de su cuñado Ricardo de York, joven de educación refinada, de carácter ligero en apariencia y atento solo a sus placeres. En otras palabras, prometía ser una nulidad absoluta en el trono y con toda probabilidad dejaría el poder en manos de quien lo hiciera rey. Después de varias acciones militares con diversa fortuna, los partidarios de la casa de York lograron una victoria en 1461 cerca de Taunton, en medio de una terrible tempestad de nieve. Con energía y perseverancia, la reina Margarita había tomado por su cuenta la causa de su esposo y de su hijo, pero se vio obligada tras esta derrota a renunciar a su lucha a su pesar. Con el rey Enrique huyó a Escocia y años después Enrique cayó en manos de sus enemigos y fue arrojado a un calabozo de la Torre de Londres. Comenzaba un nuevo periodo en la historia de Inglaterra. Eduardo IV de York reinaba y Warwick gobernaba. En los primeros tiempos todo marchó bien. El joven Eduardo parecía contento de su suerte, pero pasados algunos años cesó el buen entendimiento. Las diferencias entre Eduardo IV de York y Warwick degeneraron en una lucha manifiesta y se reanudó la guerra civil. En 1470 Warwick se vio obligado a ir a Francia y Luis XI le prometió costear un golpe de estado para devolver el trono a Enrique VI, prisionero en la Torre de Londres. Tal proyecto pudo ser puesto en ejecución. Eduardo IV fue vencido y Enrique VI trocó su prisión de la Torre por el trono de Inglaterra, aunque por muy poco tiempo. El triunfo de la casa de Lancaster no fue de larga duración. Como Eduardo IV buscara refugio junto a Carlos el Temerario, reunió con ayuda de este un ejército con el que desembarcó en Inglaterra y venció a Warwick, el hacedor de reyes, que en 1471 pereció en el campo de batalla. El hijo de Enrique VI fue hecho prisionero y asesinado. El propio Enrique murió poco después. Todo parece indicar que fue asesinado también en la prisión.
La casa de Lancaster desapareció para siempre. Desde 1471 hasta su muerte acaecida en 1483, Eduardo IV reinó sin compartir su gobierno. André Malraux lo llama príncipe del Renacimiento brillante y cínico. Cuando Luis XI ofreció entregarle una importante renta anual a condición de que dejara a Francia en paz, Eduardo olvidó las pretensiones que hacía valer al trono de Francia, abandonó a su cuñado Juan sin Miedo, con cuya ayuda había alcanzado y recuperado el trono, y celebró su reconciliación con el rey de Francia con un suntuoso banquete. A pesar de su gobierno autocrático, Eduardo no fue nunca un déspota, porque ello no estaba de acuerdo con su naturaleza jovial. Era un rey muy popular que mantenía negocios con los burgueses de Londres y muchas aventuras amorosas. Con Eduardo IV comenzó una nueva época en la vida pública de Inglaterra, el Renacimiento, con su libertad de costumbres y su irrefrenable alegría de vivir y curiosidad intelectual. A su muerte en 1483, Eduardo IV dejaba 2 hijos de apenas 12 años de edad. Se imponía, por tanto, una regencia. Eduardo no había dejado ninguna indicación a tal respecto. El personaje principal en quien debía recaer tal encargo era el hermano del rey, el duque de Gloucester. Pero este se apresuró a apoderarse de los 2 hijos de Eduardo, encerrarlos en la Torre de Londres y hacerse nombrar regente del reino. Consiguió hacer anular por el Parlamento el matrimonio de Eduardo con Elizabeth Woodville, de forma que los hijos de tal unión pudieran ser considerados bastardos. El camino del trono quedaba así por completo abierto al duque de Gloucester. Y en efecto, aquel mismo año fue coronado rey con el nombre de Ricardo III, y los príncipes fueron asesinados por orden suya en la torre. Según la tradición, 2 hombres penetraron de noche en la cámara donde dormían, ahogándolos con sus almohadas. En toda la historia de Inglaterra no se encontrará otro príncipe más difamado que Ricardo III. Shakespeare lo presenta como una figura verdaderamente satánica. Le atribuye el siguiente monólogo: 1000 voces disputan en mi conciencia, y cada voz habla de manera distinta, y para cada una de ellas soy un miserable, el más criminal de los perjuros, el homicida lleno de crueldad. Ricardo había comenzado su reinado bajo buenos auspicios, conocía el arte de hacerse popular entre las masas, y tanto el Parlamento como el pueblo parecían estar de acuerdo en que su ascensión al trono era la más sencilla y la mejor de las soluciones al problema dinástico, pues así se evitaba una regencia con todas sus peligrosas consecuencias. Pero cuando el rumor público lo acusó del asesinato de sus sobrinos, la opinión se volvió contra él. Por desgracia para Ricardo, sus enemigos descubrieron pronto al hombre que podía ser su jefe y al mismo tiempo pretendiente a la corona de Inglaterra, un noble galés llamado Enrique Tudor, conde de Richmond, que era el más próximo heredero del difunto Enrique VI Lancaster. Después de la victoria de Eduardo IV sobre el conde de Warwick, Enrique Tudor había vivido desterrado en Francia. En 1485 logró obtener ayuda financiera del rey francés para armar una expedición en Inglaterra. Partió en agosto del mismo año, desembarcando en la costa de Gales, donde logró reunir un ejército y marchar hacia el interior del país. El choque entre sus tropas y las de Ricardo III tuvo lugar al final del verano cerca de Bosworth. Cuando ya no hubo duda sobre el resultado de la batalla, los partidarios del rey le ofrecieron un caballo para que salvara huyendo mientras ellos contenían al adversario. Según Shakespeare, lo rechazó con la célebre frase: «¿Mi reino por un caballo?». El villano Ricardo quiso morir en cambio valientemente como rey y pereció en la refriega. Su muerte elevó a la dinastía Tudor al trono de Inglaterra.